que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo velará por mí. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya en medio de la ansiedad. Levanto un aleluya, temor tú no me vencerás. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Canto aleluya, Canto aleluya, yo canto un aleluya, canto aleluya, y canto un aleluya, canto aleluya, canto un aleluya, canto aleluya, y clamo un aleluya. clamo aleluya, Yo clamo un aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, declaro un aleluya, declaro aleluya, declaro aleluya, declaro aleluya, declaro un aleluya, declaro aleluya, declaro un aleluya, declaro aleluya, yo grito un aleluya, aleluya, grito un aleluya, yo grito un aleluya, yo grito un aleluya. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. La resurrección de Jesús tiene un significado de alcance eterno. Es la garantía de la certeza de nuestra fe y la realidad del cumplimiento de las promesas de vida abundante y eterna. Pero adicional, para los personajes que rodearon a Jesús, representó la oportunidad de experimentar un trato personal y cercano para atender temas pendientes con el Maestro. Así para nosotros, la resurrección de Jesús
Es oportunidad para diálogos personales y escuchar lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Acompañemos al pastor Hiram Harris a estudiar Diálogos de Vida con Jesús, el Resucitado. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede. Y el día de hoy iniciamos una serie que está relacionada a encuentros específicos, encuentros personales con Cristo resucitado. Hace una semana en la cronología celebramos la resurrección de Cristo, que marca el fundamento de nuestra victoria al entender a Cristo venciendo la muerte, derrotando el pecado y trayendo nueva esperanza para todo aquel que cree. Y en la cronología bíblica encontramos encuentros muy específicos, muy personales del Cristo resucitado con las personas que alrededor del evento de la pasión y de la muerte y resurrección de Jesús tuvieron un papel fundamental, y esto nos llama a entender algo muy especial. La obra de Jesús trajo efectos importantísimos a las vidas que estuvieron alrededor de su persona, y lo más importante, esos efectos nos alcanzan a cada uno de nosotros al presente día de hoy. Así que le invitamos en este día a poder reflexionar en el consejo de la palabra, a tomar nota, a pensar. Tendremos oportunidades de pensar, de meditar y de decirle, Señor, habla mi vida, me identifico con los personajes que esta mañana vamos a estudiar y te pido que tenga yo un encuentro personal con el Cristo resucitado, el Cristo que está vivo, el Cristo que está hoy sentado a la diestra del Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Los evangelios narran que Jesús se apareció en diferentes momentos a distintas personas en un lapso de 40 días antes de su ascensión. Cabe mencionar que cada uno de estos encuentros tenía un propósito misional, con un gran significado para los personajes que aparecían en el registro bíblico, pero también tienen un especial significado y un mensaje para cada uno de nosotros al día de hoy. Hemos dicho que la persona central del Evangelio es Jesucristo. Su pasión le da a él la exclusividad, que todo gire en torno al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Pero también entendemos que su obra tuvo efectos inmediatos en las personas alrededor y lo más importante que al día de hoy nos alcanzan a cada uno de nosotros. Así que este día hablaremos de 3 encuentros muy especiales que tuvo Jesús resucitado. El primero con María Magdalena, el segundo con un grupo de discípulos temerosos que se habían escondido en una casa por temor a lo que estaba sucediendo, y por último un personaje que nos ha acompañado en varios estudios y en varios sermones, el apóstol Pedro. La historia de Pedro es fascinante, que refleja mucho nuestra propia historia. Así que miremos de cerca cada uno de estos encuentros. La primera persona que hoy nos acompaña es María Magdalena. Libro de Juan, capítulo 20, versos del 13 al 17, dice así: Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero ella no sabía que era Jesús. Jesús le dice a ella, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo,
María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este encuentro, el primer encuentro que hoy describimos, es un encuentro muy especial. Encontramos a Jesús en medio de un trato personal con una mujer. Hablamos de un encuentro muy, muy cercano, acercándose a una mujer que tenía su corazón roto por el dolor de la pérdida. María Magdalena se encontraba llorando fuera del sepulcro, asomándose para ver dentro, y en el momento en que ella se asoma para mirar, porque ya había mirado previamente, dos ángeles le hacen la pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste, básicamente? Un poco de la historia de María Magdalena. María Magdalena fue aquella mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, según el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 2. El nombre Magdalena probablemente indica que ella venía de Magdala, una ciudad en la costa suroeste del mar de Galilea, y después que Jesús expulsó de ella 7 demonios, ella se convirtió en una de sus fieles seguidoras. Algunos relacionan a María Magdalena con la mujer pecadora que lavó los pies de Jesús. Otros la relacionan con la mujer que Jesús rescató de ser apedreada. Pero el registro no deja claro estas últimas dos posiciones. Lo que sí es cierto es que María Magdalena fue una mujer muy agradecida, grandemente agradecida. ¿Por qué? Porque ella fue asombrosamente liberada de su tormento. De ahí viene su identificación, de ahí viene su sentir el gran dolor en relación a todo lo que estaba sucediendo en cuanto a la vida de Jesús. Aquí es válida la expresión, a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y la voy a repetir para que podamos reflexionar y sobre todo pensando en nosotros, pensando en cuanto amamos a Jesús y en cuanto expresamos o reflejamos nuestro amor a Jesús. A quien se le perdona mucho, ama mucho. Luego, sin saber que Jesús estaba presente, pensando que era el jardinero, ella empieza a hablar con el jardinero y decirle, si te has llevado el cuerpo del maestro, por favor, quiero que me lo des porque me gustaría llevarlo para hacerle la sepultura adecuada. Pero llegó el momento en que Jesús le llama por su propio nombre y ella puede caer en cuenta, realizar y percibir que estaba delante de Jesús resucitado. ¿Sabes? Cuando Jesús la llama por nombre, nos da una idea muy clara acerca de cuál es el corazón de Dios por las personas. ¿Cuál es el sentir del Señor por aquellas personas que en un momento determinado están sufriendo? El uso del nombre personal nos da una idea que Jesús estaba interesado en lo que ella estaba experimentando. Estaba interesado en dar continuidad a esa relación de comunión, de amistad. En este caso había una relación de fe y de esperanza en María, en Jesús, a quien ella lo reconocía como su Señor y de quien ella había recibido innumerables bendiciones. Pero al Jesús
preguntar nuevamente y repetir la pregunta a María, la misma pregunta que hicieron los ángeles: ¿por qué lloras? Está Jesús interesado en atender su necesidad. Empecemos a considerar a partir de este momento la idea que el Señor está interesado en cada uno de nosotros, el Señor está interesado en nuestra necesidad, el Señor está interesado en tu necesidad. Pero de una manera muy, muy especial, el relato dice que aun cuando llegaron a la tumba previamente, Pedro, Juan y María, ella decide quedarse mientras que los demás, al ver la tumba vacía, fueron a avisarle a los demás. Ella decide quedarse fuera de la tumba y expresar su dolor de manera personal. Y aquí hagamos una pausa para pensar la forma en que nosotros estamos dándole paso a nuestro dolor personal y al dolor de otros. Estamos tomándonos el tiempo para reconocerlo, admitir que algo no está bien, reconocer que algo no está funcionando bien entre nosotros. Una segunda pregunta puede ser: ¿somos conscientes de la presencia del Señor, quien ha prometido consolar nuestro dolor? Y también pensemos, ¿nos detenemos a menudo para ir delante de la presencia de Dios y escuchar su voz llamándonos? Esta semana aprendimos en el tiempo de oración un desafío de cómo ser prácticos o ser intencionales en el momento en que decidimos escuchar a Dios. Y sobre el acróstico DIAR, D-I-A-R, trabajamos y miramos 4 invitaciones importantes que podemos poner en práctica a la hora en que estamos decididos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. La primera D habla de detenernos, no tratar de arreglar nada, sino hacer una pausa de nuestras actividades, una pausa de nuestras emociones, una pausa de todo lo que representa movimiento y compromisos, porque en medio del afán y del movimiento realmente no podremos tener el descanso necesario para escuchar a Dios. Segundo, hacer un alto, inhala, quédate tranquilo, detente, estad quietos, dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Estad quietos, estad quietos. La A de agradecer y de adorar. El Salmo 100 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Es una palabra que se enseña al niño cuando está pequeño. Las palabras claves, entre ellas es gracias, gracias, ser personas agradecidas, ser personas que podemos entender cuán bueno es Dios con nosotros y toda la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Es importante agradecer, y una de las expresiones conectadas a la adoración es la gratitud. Y por último, la R, recuerden, DIAR, responde. Habrá un desafío, habrá una palabra que nosotros estamos llamados a obedecer, alguna palabra que Dios nos dice que necesitamos poner por obra. ¿Sabes? Este encuentro nos permite entender una gran realidad. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hay un gran desafío para aplicarlo. Hay un gran desafío para ponerlo por obra en nuestras propias vidas. Y hay un desafío para poder replicarlo o compartirlo con muchas otras personas a nuestro alrededor. Y como un ejercicio muy, muy directo, muy práctico, te invito a que puedas en este mismo momento pensar en nombres de personas
que estén experimentando tiempos de dolor en sus vidas por causa de alguna pérdida. Pensemos en aquellos corazones rotos que lloran a un familiar que no está. Pensemos en el nombre de algún joven que se ve enfrentando tiempos de dolor, tiempos duros, difíciles. Pensemos en algún compañero de trabajo, pensemos en algún vecino que el tiempo de prueba o el tiempo de necesidad pareciera que no acaba. Cuando pensamos en el encuentro de María Magdalena y la forma en que ella expresó su dolor, luego entendemos que el Jesús resucitado atendió a su necesidad. Y la pregunta es, ¿por qué lloras? Estaba dirigido a hacerle a ella entender que estaba dispuesto a acallar su dolor, a sanar la herida de su corazón y que está dispuesto para hacerlo también con cada uno de nosotros. De la lista anterior, de los nombres que vinieron a tu mente, te animo ahora a lo siguiente. Al finalizar esta transmisión o en el transcurso de la tarde del día de hoy, no lo dejes para mañana, del día de hoy, te invito a que llames a aquella persona que el Señor puso en tu corazón. Llámala y háblale de la esperanza renovada que tenemos en la persona de Jesús. Háblale de aquel que conoce su necesidad, que conoce su dolor y está dispuesto a extender su mano de ayuda sobre de ellos. Observa que el personaje de la narración es María Magdalena, pero cómo la palabra de Dios también nos alcanza a nosotros. Primero, si estamos experimentando un gran dolor, una gran tristeza, sea cual sea el origen, pero también nos llama y nos desafía a pensar en otras personas que están a nuestro alrededor. Y te animo con alguna manera en que la Biblia nos enseña acerca del corazón de Dios por aquellos que sufren. El Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en un frasco. En Juan 11:33, en el episodio en donde el amigo de Jesús, Lázaro, muere, dice la Biblia, Jesús al ver a las personas llorar por la muerte de Lázaro, se estremeció en espíritu y se conmovió. Más adelante, el Evangelio registra que Jesús lloró. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Te animo sobre estos pasajes a entender el corazón de Dios por aquellos que sufren. Y de forma ya específica, Isaías 43:1 dice: no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Al igual que Jesús llamó a María Magdalena por su nombre, Dios te conoce por nombre. Dios te llama por nombre, a fin de que puedas depositar en Él tu dolor, tus tristezas, tus lamentos, tus frustraciones. Tómate el tiempo para presentarlo delante del Señor y permite que hoy puedas tener un encuentro con Jesús resucitado de la forma en que la Biblia habla que María Magdalena lo tuvo. El segundo encuentro
que encontramos en la Biblia. Está Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 18 al 22. ¿Quiénes serán los personajes? Vamos a leer el pasaje. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esa era una reunión no muy fácil. Era una reunión donde los discípulos compartían una emoción común. La emoción era el temor, la emoción era el miedo a las autoridades judías. Pensarían: ¿vendrán por nosotros? ¿Correremos la misma suerte que corrió Jesús? Así que estaban ellos en una reunión de gente atemorizada. No sé cuántos han estado en una reunión de gente atemorizada, gente escondida porque van por ellos, o gente escondida porque les ha asaltado el temor para enfrentar lo que viene a continuación. Y en medio de esa reunión, lo que ellos necesitaban era una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y así Jesús entra en medio de ellos, se identifica mostrándole las heridas en sus manos y en su costado, y les habla con la palabra que representa el mensaje que ellos en ese momento necesitaban escuchar: paz a vosotros. La frase era un saludo muy común entre los judíos, pero aquí cobra especial significado, especial relevancia. La expresión paz a vosotros significa la paz, mi paz, la verdadera paz sea con vosotros. Toda clase de bienes, siempre y en todo, sea sobre sus vidas. Y observen, este fue el cumplimiento de la declaración que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27, cuando Jesús les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De seguro, antes de la pasión, antes de la crucifixión, antes del evento que estaban ellos experimentando ahora, lo más probable es que ellos no habían capturado la esencia de esa palabra que Jesús les había dado. Pero ahora empezaba a tomar sentido. Esto era aquello que Jesús nos había dicho semanas atrás. Esto era lo que Jesús nos había hablado que íbamos a experimentar, y ahora ha venido su palabra sobre nuestras vidas. Posiblemente algo del temor tenía que ver, posiblemente, al pensar que Jesús pudiese hacerles algún tipo de reclamo. ¿Por qué? Porque le habían abandonado. Pensarían ellos: ¿estaría Jesús avergonzado de nosotros? ¿Estaría Jesús decepcionado de lo que hicimos? Nos dimos la vuelta, le dimos la espalda, no estuvimos con Él. Y ahora, para ti y para mí, la pregunta puede ser la siguiente: ¿habrá alguna persona en este día que se sienta avergonzada por haberle fallado a Jesús? Para aquellos en esa condición, para aquellos en esa situación,
La palabra paz a vosotros, en el sentido en que fue declarada sobre los discípulos, puede ser la palabra para tu vida al día de hoy, al presente, que disipe también tus más íntimos temores, que quite toda niebla de duda, que quite y rompa con lo pasado, con lo que quedó atrás, y puedas experimentar tal y cual ellos lo experimentaron. Dice la Biblia que ellos se regocijaron, como si recobraran aliento, nuevas fuerzas, les volvió la esperanza. Hubo un cierto aire de triunfo, un cierto aire de alegría, y aquí en el cumplimiento de la expresión, enjugará el Señor las lágrimas, quitará la afrenta de su pueblo. Así que este encuentro fue muy especial, pero no solamente Jesús les habla ofreciéndole su paz, esa paz que detiene la tormenta interna, sino también que los comisiona a una gran misión y les dice, así como el Padre me envió, así yo los envío. Y luego sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? La única manera de poder avanzar y cumplir la misión era por medio del poder del Espíritu Santo. Esto, en la persona del Espíritu Santo, recibirían el valor y el poder para que la misión la pudiesen realizar. Así que si al día de hoy hay alguna persona que se siente avergonzada por haberle fallado a Jesús, hoy puede ser un día de encuentro con Jesús resucitado. Y el tercer encuentro especial se da con la persona de Simón Pedro. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos del 1 al 3. Dice así, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Eran 7 en total. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo también. Así que fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, dijo a Pedro, es el Señor, Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Este pasaje, para aquellos que están siguiendo la lectura en detalle, tiene mucha similitud a un evento similar registrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 10, cuando Pedro tiene su primer encuentro con Jesús. Recordarán que pescadores expertos no tuvieron una noche fructífera. Pescadores expertos que no pescaron nada, pero fueron guiados por Jesús a una estrategia de pesca distinta y esto capturó la atención de ellos.
En el registro del Evangelio, de este episodio, en el Evangelio de San Lucas, finaliza donde ellos dejan las redes y siguen a Jesús. Porque Jesús les había dado una invitación muy interesante y esta invitación era: les haré pescadores de hombres. Les llevaré a realizar, les llevaré a invertir su vida en algo que trasciende a la eternidad. Lo que hacen es bueno, pero les muestro algo mejor. Lo que hacen es pasajero, les invito a una aventura de resultados eternos. Y este es el llamado al servicio a Dios, a comprometerse con el Señor. Así que cuando leemos el pasaje y recordamos, Pedro venía de una gran crisis personal porque Pedro había negado a Jesús, tal y cual Jesús lo había anunciado. Y la crisis de Pedro se reflejó en volver nuevamente a su vida normal, a su vida habitual, posiblemente llamaremos a su vida buena. Porque habiéndole fallado al maestro, posiblemente pensó: sabes, yo voy a volver a lo mío. No soy digno de la misión para la cual Jesús me había preparado por 3 años y luego me había encomendado. Este puede ser el diálogo interno de muchas personas que este día nos estén escuchando. Puede ser el diálogo que tengan algunas personas que fueron llamadas por el Señor a servirle. Pero en el recorrido, en el caminar, posiblemente le fallaron a Él. Posiblemente le negaron de una forma u otra y dijeron: no soy muy bueno para esto. Y posiblemente, como Pedro, han regresado a aquello que para ellos es lo familiar, aquello que para ellos es lo habitual, aquello que para ellos represente algo bueno, pero realmente no es lo mejor. Y aquí hay una diferencia en cuanto a lo bueno y lo mejor. Posiblemente nuestras actividades tengan resultados que sean buenos, pero hay algo mejor que Dios tiene para nosotros. Puede que tu vida esté marchando y se califique como una buena vida, pero Jesús hoy te llama a un nivel de vida mejor. Una aventura que va más allá de lo natural, una aventura para ser guiados directamente por Él, dependiendo de Él, sirviéndole a Él y amándole a Él. Así que en la playa, cuando Pedro se lanza del bote, se ciñe la ropa para no llegar a la reunión con Jesús en paños menores. Hay un diálogo entre Jesús y Pedro, porque había un tema pendiente entre ellos que todavía no lo habían hablado. Y Jesús le hace también aquí una pregunta, una misma pregunta que repite 3 veces con el propósito de confirmar dónde está el corazón de Pedro. La pregunta es: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro responde: sí, Señor, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y observen algo aquí. Le llamó por su nombre original. No le llamó Pedro, le llamó Simón, dando
oportunidad o dando a entender que estaba dándole la oportunidad para empezar de nuevo. Señor, sabes todas las cosas, Señor. Sabes que te amo, le dijo por tercera vez, apacienta mis ovejas. Jesús pudo confirmar dónde estaba el corazón de Simón Pedro y quería determinar si su corazón estaba en el lugar adecuado de afecto y de compromiso. Y estas dos palabras son importantes entenderlas. Nuestro corazón puede tener afecto, pero podemos no estar comprometidos. La vida cobra sentido y el caminar en pos de alguien o el caminar junto a otra persona no solamente debe estar sustentada en un afecto, sino también debe estar respaldada por un compromiso. Así que Jesús quería medir cuál era la temperatura del corazón de Pedro, en términos de afecto, en términos de compromiso, porque la asignación, la misión era apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y algo importante resaltar aquí, Jesús estaba hablando de sus corderos, Jesús estaba hablando de sus ovejas, no eran de Pedro, no eran exclusivas del hombre, sino estaba hablando de las vidas que le pertenecen a Dios. Y para atender, cuidar, alimentar vidas que le pertenecen a Dios, Jesús quería confirmar que el corazón de Pedro estuviese en el lugar adecuado en términos de afecto y en términos de compromiso, porque la misión era una misión salvadora, nutrida de llevar y compartir un evangelio transformador que tiene el poder de cambiar las vidas. Así que esta pregunta importante también el Señor nos puede hacerla a cada uno de nosotros, aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido invitados al arado. Él nos pregunta a usted y a mí, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Él quiere medir que nuestros corazones estén en el lugar adecuado de afecto y de compromiso. Hoy el Señor trae a memoria nuestro llamado a servirle a Él. Si tú has sido llamado y por una u otra razón has fallado o te has desconectado del corazón de Dios en términos del llamado que Él un día hizo a tu vida, hoy es día para conectarnos con el llamado de Dios, para tener un encuentro personal, cercano, con Jesús resucitado. Y esta es la invitación para todos nosotros. ¿Qué tal si nos lanzamos al encuentro del Señor? Como Pedro, que saltó de la barca y dijo, es Jesús, saltó de la barca porque quería estar con Él, quería acercarse, quería hablar, porque solamente Jesús puede, así como a María Magdalena, enjugar tus lágrimas, como a los discípulos en aquella reunión de miedo. Solo Jesús puede disipar el temor y declarar paz sobre nuestras vidas. Y en el caso de Pedro, solo el Señor nos puede enviar a cumplir la misión de nuestra vida. Hoy nuestra oración es que hoy sea un día de encuentro con Jesús resucitado. Señor, yo te pido que este día especial que nos has permitido, yo te pido que tu Espíritu Santo hable a las vidas,
Si hay personas en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la frustración o en medio de la agonía, si hay personas con corazones rotos, yo te pido hoy, yo te pido, Señor, que tú enjugues sus lágrimas, que tú quites la afrenta y que tú restaures sus vidas. Si hay personas en medio del temor y de la ansiedad, yo te pido, Señor, que tu paz hoy les alcance de forma sobrenatural. Señor, y si hay personas que han fallado, te han fallado a ti y han decidido regresar a su vida habitual y normal, dejando el llamado que un día hiciste a sus vidas, yo te pido que hoy, por medio de tu Espíritu Santo, les traigas a memoria el alto llamado, el alto honor que representa servirte a ti. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. La próxima semana continuamos con otros encuentros personales con Jesús resucitado. Y recuerda, las historias reflejan mucho acerca de nuestra propia vida, y ese es el efecto especial y poderoso que tiene la palabra de Dios, que es vigente y relevante a nuestra necesidad en el día de hoy. Que Dios te bendiga con todo su amor, con toda su gloria y con toda su paz sobre tu vida y los tuyos. Amén. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.